Saludos, saludos cordiales, amados hermanos, amigos y personas que sacan un ratito para estudiar la palabra del Señor. En esta lección número 2 que vamos a estar estudiando, vamos a ver la palabra crisis y la palabra efectos. El tema de esta lección 2, efectos de una crisis. Nos activa el pensamiento sobre las diferentes clases de crisis. Nos activa todo un mundo de emociones, ¿verdad? Efectos de esa crisis. ¿Qué pasó con mi vida, con mi familia, con mis finanzas? ¿Qué pasó en términos generales? Y vivimos una época que tiene una característica muy particular, donde hay diferentes crisis solapadas, todas al mismo tiempo. Estamos viviendo muchas crisis a la vez. Esa crisis ecológica, crisis económica y una de las crisis que más nos duele, ¿verdad? La crisis de valores. Todo esto tiene un gran efecto sobre nuestra vida cristiana y nuestro caminar con el Señor. Veamos entonces un poquito lo que nos puede atraer una crisis familiar. Quisiera darle un poquito de introducción. Quisiera también que pensaras y busca tu libreta de cosas para hacer y empieza a pensar si entre esas cosas que tienes que hacer, algunas son sencillamente efectos de alguna crisis que ha pasado o que está pasando en este momento. Vemos unas crisis familiares y nos ponemos a pensar sobre la cantidad de jóvenes que están entrando en el mundo de los usuarios de drogas, la cantidad de jóvenes violentos que estamos viendo que está aumentando. Vemos a los grupos delictivos, vemos muchas faltas de apoyo moral, muchas enfermedades, especialmente una nueva enfermedad que nos tiene con mucha incertidumbre, mucha falta de calidad en la educación y también vemos muchas familias donde los hijos no se están criando con sus padres. Dentro de esos efectos y dentro de las crisis mayores, y perdonen hermanos que estoy dando una introducción yo, pero es que ha generado en mí, ¿verdad?, ese deseo de hablarle un poquito, porque estas reacciones que nosotros tenemos psicológicas y físicas que estamos pasando ahora a través de esta pandemia, estos efectos son personales. Primero que nada, han cogido cada una de nuestras mentes y nos han puesto a explotar. La intensidad emocional en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestros grupos de amistades, nuestras tareas, nuestras costumbres, todo se ha trastocado. Es una crisis compartida, ¿verdad? Y ante lo impredecible e incierta que es, crea en nosotros mucho temor lo que vamos a estar viendo en esta lección. Finalmente, tras la crisis, vamos a ver una transformación de nuestras vidas, nuestras familias, nuestra cultura. Todo se va a transformar. Tenemos que estar preparados, nuestra fe tiene que estar bien firme y preparada para todo lo que viene, sabiendo que ponemos a Dios por delante. Vamos a la lección 2, los efectos de una crisis. En 1 Samuel 17, los versos del 11 al 31 serían los versos que vamos a considerar, y el verso para memorizar, el 17:11 de 1 Samuel. Dice así la palabra del Señor. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Palabra del Señor, ¿verdad? Varios objetivos tienen esta lección, y el primero es identificar emociones y actitudes que se han producido en las crisis y que aún no han sido superadas. Expresar el peligro de no identificar
y no procesar la crisis a tiempo. Y finalmente destacar la importancia de buscar ayuda cuando la necesitamos para superar la crisis. Hay una palabra de vocabulario que no la utilizamos mucho y que hasta de mencionarla nos sentimos un poquito intimidados, ¿verdad? Esta palabra es intimidad. Se define como causar o infundir miedo. Al igual que Goliat, muchas situaciones pueden representar gigantes que nos intimiden y provoquen miedo. Intimidad. Y tenemos la lectura bíblica. Vamos a pasar a 1 Samuel 17 y vamos a tener la lectura bíblica. También aparece en las pantallas. La podemos seguir en la versión popular. Dice así la palabra del Señor. Al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. Había un hombre de Belén llamado Jesé, que en tiempos de Saúl era ya de edad muy avanzada. Este hombre tenía 8 hijos, uno de los cuales era David. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Samá, se habían ido ya con Saúl a la guerra. David, que era el menor, iba al campamento de Saúl y volvía a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Mientras tanto, aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde. Así estuvo haciendo durante 40 días. Un día Jesé le dijo a su hijo David: toma unos 20 litros de este trigo tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Llévate también estos 10 quesos para el comandante del batallón. Y mira cómo están tus hermanos y tráeme algo que compruebe que se encuentran bien. Mientras tanto, Saúl y los hermanos de David y todos los israelitas estaban en el valle de Elá luchando contra los filisteos. Al siguiente día, David madrugó y dejando las ovejas al cuidado de otro, se puso en camino llevando consigo las provisiones que le entregó Jesé. Cuando llegó al campamento, el ejército se disponía a salir a la batalla y lanzaba gritos de guerra. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David dejó lo que llevaba al cuidado del encargado de armas y provisiones y corriendo a las filas se metió en ellas para preguntar a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, aquel guerrero filisteo llamado Goliat de la ciudad de Gat salió de entre las filas de los filisteos y volvió a desafiar a los israelitas como lo había estado haciendo hasta entonces. David lo oyó. En cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia. Ellos respondieron lo mismo que antes habían dicho, en cuanto a lo que daría a quien matara a Goliat. Pero Eliab, el hermano mayor de David, que le había oído hablar con aquellos hombres, se enfureció con él y le dijo: ¿a qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste esas cuantas ovejas que están en el desierto? Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones. ¿Por qué has venido solo para poder ver la batalla? ¿Y qué he hecho ahora?, contestó David, si apenas he hablado. Luego se apartó de su hermano y al preguntarle al otro recibió la misma respuesta. Algunos que oyeron a David preguntar
fueron a contárselo a Saúl y éste lo mandó a buscar. Hermosa palabra del Señor ha sido leída en este momento. Tenemos un bosquejo para la lección que el hermano Richard López va a tener a bien analizar con nosotros. Y ese bosquejo tiene una parte A donde nos explica el efecto de las palabras de Goliat. Turbación y miedo. Y una parte B que nos explica la amenaza constante de Goliat. Da consistencia a sus palabras amenazadoras y finalmente la reacción del pueblo de temor y de huida. Estemos atentos, hermanos. Quita todo lo que te pueda distraer y piensa en tu vida, en tu familia y en todo lo que te rodea. Y que Dios te siga bendiciendo. Hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué privilegio nos concede el Señor de poder estar una vez más en la discusión de esta clase para este día. Realmente estas clases que comenzamos el domingo pasado tienen un tema sumamente interesante y pertinente para los tiempos que estamos viviendo. Hoy nos toca discutir la lección número 2 de esta serie de lecciones que abordan el tema de la crisis. La semana pasada estuvimos viendo lo que es una crisis. Hoy vamos a estar viendo los efectos de una crisis y vamos a seguir tomando como base bíblica el encuentro de David y Goliat, pero desde distintas perspectivas, como ya hemos ido señalando, y ya nuestra hermana Sandra ha leído el pasaje bíblico. Seguimos en 1 Samuel capítulo 17, pero esta vez los versos del 11 hasta el 31, discutiendo el título de la lección de hoy, que es efectos de una crisis. El pasaje bíblico es uno interesante, ya fue leído, pero quisiéramos simplemente resumir. La semana pasada vimos esa primer encuentro, esa primera fase donde el ejército de los filisteos está frente al ejército de Israel y aparece una figura gigantesca, una figura que ellos no esperaban, y crea todo un desasosiego, crea una impresión dentro de aquellas personas que estaban viéndole. Hoy, siguiendo con eso mismo, vemos cómo en el pasaje se narra que Goliat sigue con la intimidación, sigue con el reto hacia Saúl y hacia el ejército, y estamos viendo cómo ellos están en línea para la batalla, pero cuando sale Goliat y nuevamente se enfrenta y le lanza el reto de que una persona pelee con él, todos salen huyendo llenos de miedo. Claro, hoy se introduce la figura de David como esta primera parte donde él comienza a cuestionar, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es este? ¿Por qué le huyen? Mira, yo soy capaz de luchar contra él. Y esa figura, aunque hoy no vamos a discutir el encuentro propiamente de David con Goliat, sí ya comienza a entrar en escena la figura de David como esa posible solución al problema que está enfrentando el pueblo de Israel. Así que los objetivos de hoy se centran en identificar emociones y actitudes, en expresar el peligro de no identificar aquellas cosas, ¿verdad? O no procesar la crisis a tiempo, y destacar la importancia de buscar ayuda cuando
la necesitamos para superar la crisis. Así que el texto bíblico, como hemos indicado, está en Primera de Samuel, capítulo 17, los versos que ya nuestra hermana Sandra leyó, del 11 hasta el 31. Así que vamos a ir sobre la discusión propiamente del tema para el día de hoy. Y habiéndose leído ya el pasaje bíblico, vamos a centrarnos en el bosquejo, que es primero el efecto de la palabra de Goliat, esa turbación, ese miedo que sintieron cuando él está lanzando el reto, y segundo, la amenaza constante que representa Goliat, esa consistencia en las palabras amenazadoras que está Goliat lanzando contra el ejército, y la reacción del pueblo, que es de temor y de huida. Se cuenta la fábula de un mago y un ratón, y esta fábula dice que hay un ratón que está muerto de miedo y un mago le ve temblando, lleno de miedo, y le pregunta: bueno, ratoncito, ¿qué te pasa? Y le dice: lo que pasa es que hay un gato y no puedo salir porque si salgo el gato me va a capturar. Dice: ¿ese es tu problema? Bueno, pues si ese es tu problema, pues simplemente lo voy a resolver. Y el mago convierte al ratón en gato. Pasa un tiempo y regresa el mago, y cuando encuentra al gato, que es el ratón convertido en gato, lo encuentra temblando, lleno de miedo de nuevo. Dice: ¿qué te pasa? Ya eres gato, no tienes que tener temor al gato. Dice: sí, pero ahora hay un perro, y ese perro, si me ve, me va a capturar y me va a hacer daño. Y dice: bueno, ese es el problema. Pues no hay problema, te voy a convertir en perro, y lo convierte en perro. Pasa un tiempo y vuelve el mago y se encuentra de nuevo con el ratón, primero de gato, ahora a perro, y le dice: ¿qué te pasa ahora? ¿Por qué tienes miedo ahora? Porque hay un cazador con una escopeta y me puede hacer daño. Y entonces finalmente el mago dice: mira, ya yo no voy a seguir trabajando contigo, porque por más que haga, tú siempre tienes corazón de ratón. La fábula lo que establece es que a veces, por más ayuda que alguien te quiera dar, si tú no cambias tu manera de pensar, si tú no cambias tu visión de las cosas, por más que te quieran ayudar, mira, nadie lo va a poder hacer. Así que esa es la fábula que utilizamos como introducción para este tema de las consecuencias, ¿no? de lo que es la crisis, aquellas cosas que causan la crisis. Y tenemos que comenzar con unas preguntas importantes. ¿Qué beneficio trae a la salud mental concentrarse en personas o experiencias negativas del pasado? Quisiéramos que tú allá en tu hogar comenzara a pensar: mira, hay personas que están siempre recordando cosas que le pasaron, o personas que le hicieron daño alguna vez, y están siempre en un círculo constante recordando: cuando aquel me hizo, cuando me sucedió aquello, fue tan doloroso, esta situación no la pude soportar, todavía, y están estancados en un pensamiento acerca de una persona o una situación que hace muchos años ya pasó, pero todavía la recuerdan como si fuera el día de hoy. El hecho de recordar y estar constantemente con este pensamiento indica que no han podido superar y no tienen la capacidad de superar la crisis, ni aquella ni la que les pueda venir, porque se quedan estancados en el pensamiento
pensando de esta manera. Segundo, ¿cómo puede exigir a otros y postular los frutos positivos de la fe y la confianza si no se le da curso o ejecución a la misma? O sea, la segunda pregunta que usted tiene que usar como reflexión en este día es: si usted dice tener fe, si usted dice que cree en el Señor y usted le dice a los demás, no, tú tienes que tener fe y tienes que accionar esa fe y tienes que poner por obra las palabras que la Escritura dice, usted le dice eso a otras personas. Sin embargo, para usted mismo, usted no lo hace. ¿Qué implica eso? O sea, ¿cómo usted puede tener entonces la moral para exigirle a otros lo que usted mismo no puede hacer? Y tercero, ¿qué beneficios de salud emocional, qué aporta a su mente y a su salud no identificar sus áreas de crisis? O sea, los efectos que puede provocar a usted no identificar las crisis o las cosas que le suceden que pueden convertirse en crisis. O sea, aquí realmente hay algún beneficio en usted no identificar o negar que tiene un problema o que tiene una crisis. ¿Hay algún beneficio en eso? Bueno, esas son las preguntas que como reflexión comenzamos a dejar en su mente para discutir entonces el tema que nos atañe en el día de hoy. Miren, hermanos, amigos que nos ven y nos pueden escuchar, las crisis no importa sobre qué se fundamenten, no importa, siempre las crisis generan efectos adversos que requieren ser sanados a tiempo, antes de que se complique la situación. Si usted no puede darle largas al asunto cuando hay un problema que hay que atender. O sea, el no atender una situación, el no atender un problema a tiempo puede desencadenar en otras situaciones y en otros problemas que aumenten esa crisis o esa situación que usted está viviendo. Por lo tanto, mire, usted tiene que entender de entrada que todas las crisis tienen una situación que hay que resolver. O sea, no importa de dónde venga o quién la provoca, todas generan unos efectos. Todas tienen una serie de situaciones que se crean alrededor de ellas, que usted tiene que atender, que usted tiene que sanar, que usted tiene que a tiempo trabajar con ellas, porque de lo contrario se queda estancado dentro de un círculo como mencioné ahorita y no puede salir de él. Hoy vemos cómo se prolonga en el pasaje bíblico, estamos viendo cómo se prolongaba la tensión dentro del pueblo de Israel y cómo el pueblo de Israel, en lugar de buscar una alternativa para enfrentar la situación que tenía de frente, simplemente se fue a la escapada, se fue a la huida. O sea, ante el gigante, el pueblo de Israel simplemente huyó por causa del miedo, por causa del temor que les hacía sentir la presencia de aquella persona tan imponente, aquella persona tan invencible, estaba en la cabeza de ellos. No que él no fuera invencible, que él fuera invencible, él podía vencerse. Y la semana que viene vamos a ver en la próxima lección cómo sí se podía vencer. Pero en la mente de ellos simplemente no podían vencerlo. Nadie dentro del ejército de Israel se sentía con la capacidad, la experiencia o la fuerza para enfrentar a aquella persona que les estaba intimidando, que les estaba causando aquel gran temor, aquel pavor, aquel terror que sentían cada vez que él salía y los desafiaba. Así que ese miedo, ese temor que les hacía sentir esta persona tan colosal, según ellos,
los hacía retroceder en lugar de avanzar. Como dijimos ahorita, ya David está entrando en la escena y con él se va a iniciar un periodo de enfrentamiento con la situación. Aceptar el reto, aceptar los obstáculos, iniciar la lucha y luego ver cómo podemos vencer. Pero eso no nos toca hoy, eso nos toca la semana que viene. Simplemente estamos mencionándolo para que veamos que en toda situación de crisis siempre hay una alternativa, siempre hay formas de poder resolver, pero si nosotros nos quedamos estancados con nuestros temores y nuestros miedos, realmente no va a haber una luz que nosotros podamos mirar para poder seguir hacia adelante. Miren, las crisis provienen de diferentes áreas. Todas provocan efectos en las personas, hemos mencionado ya anteriormente. Para algunas que vemos venir, para algunas de estas crisis que nosotros vemos que ya se avecinan, que están a la puerta, si usamos la prudencia, nos podemos preparar con antelación, nos podemos preparar anticipadamente para enfrentarlas. Un ejemplo sencillo de esta época que estamos viviendo ahora, que es la temporada de huracanes. Usted sabe muy bien que Puerto Rico está en lo que se llama el túnel del Caribe en cuanto a lo que es la ruta de huracanes. Casi todos los huracanes, dependiendo de la presión atmosférica permanente que hay en el Atlántico Norte, dependiendo de esa presión, si está fuerte o está débil, los huracanes o vienen derechito para acá, o pueden subir o pueden bajar. Pero estamos en el mismo medio. Puerto Rico es casi prácticamente la punta de lanza de las Antillas Mayores y es la esquina del escudo, de lo que yo llamo el escudo de la media luna de las Antillas Menores, que están ahí, que forman ese semicírculo por donde pasan todas. Así nosotros conocemos eso, si lo sabemos, pues cada vez que llega el 1 de junio de cada año, sabemos que de ahí hasta el 1 de noviembre tenemos una época donde hay un alto riesgo de que una tormenta, un huracán, un sistema pueda pasar por nosotros. Puede ser cerca o puede ser sobre nosotros. Lo sabemos. Pues si lo sabemos, ¿qué dice la prudencia? ¿Qué dice la lógica? Que nos tenemos que preparar. Cosa de que si no sucede, pues ya estamos preparados, apercibidos, tenemos la experiencia para trabajar con ese asunto. Así que eso no debería crear una crisis grande. Sí puede crear desestabilización en lo que es nuestro diario vivir y nuestra conducta normal, pero no debería ser una gran crisis. ¿Por qué? Porque ya lo conocemos y podemos y sabemos cómo enfrentar. Otro ejemplo que podemos traer es cuando nos vamos a retirar. Miren, todo, a menos que sea por causa de un accidente inesperado, un accidente del trabajo que provoque un retiro temprano a nosotros. Por la mayoría de nosotros sabemos cuándo nos vamos a retirar y decidimos cuándo nos vamos a retirar. Por lo tanto, el retiro no debería ser una crisis. Mucha gente cae en crisis. Yo conozco y tuve compañeros de trabajo que se desquiciaron, literalmente perdieron hasta la mente porque no sabían qué hacer luego que se retiraron. Lo que implica el hecho de que no se prepararon para ese momento. Uno cuando se va a llegar el momento de retiro, ¿qué hace? Planifica qué va a hacer. ¿Qué va a hacer? ¿Hacia dónde se va a dirigir? ¿Qué cosas? ¿En qué va a invertir su tiempo? Económicamente se va preparando, va saldando sus préstamos, trata de que las deudas ya no las tenga y se quede con las deudas mínimas o solamente las corrientes, que son las mensuales, el agua, la luz, etc. Eso
Es lo que deberíamos hacer siempre cuando ya está cercano ese momento de retiro. Sin embargo, hay personas que no se retiran, tienen grandes deudas, luego no saben qué hacer y se vuelven locos prácticamente tratando de resolver la crisis que se crearon ellos mismos porque no se prepararon para el momento que conocían que iba a llegar, que era su retiro. Así que eso es otro ejemplo que podemos traerle de cosas que podemos controlar y conocemos y que no deberían crear grandes crisis en nuestra vida. Los otros ejemplos que podemos traer, y en eso personalmente aquí en mi casa estamos viviéndolo ahora, los padres tienen que prepararse para la transición del nido lleno al nido vacío cuando los hijos se van. Miren, cuando los hijos, uno tiene hijos, en algún momento se van, eso es la ley natural de la vida. Así Dios lo dispuso, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, o sea, formarán su propio hogar. Los padres sabemos que eso va a llegar algún día, y los vemos crecer, los vemos nacer, los vemos crecer, y los vemos que se convierten en niños, en adolescentes, en jóvenes, llegan a la universidad, se enamoran. Mire, ese momento va llegando, se va acercando, pero muchos no nos preparamos. Pensamos a lo mejor que ellos siempre van a estar con nosotros. Y sí, siempre van a estar con nosotros en el corazón, en la mente y en la cercanía. Y si hemos criado bien y si los hemos criado en el temor del Señor, siempre van a estar cerca de nosotros. Y tenemos nosotros la satisfacción de saber que honran al Señor y que al honrar al Señor nos honran también a nosotros. Así que eso es otro ejemplo que nosotros podemos poner esta mañana como situaciones que crean crisis y que podemos nosotros afrontarlas y que deberíamos conocer. Otra importante es las pérdidas, la muerte, un divorcio. Todo esto causan crisis y causan efectos adversos dependiendo de las circunstancias en que se dan. Todo esto, pero cada una de ellas las conocemos y para cada una de ellas hay alternativas y hay soluciones que podemos nosotros buscar. Estas y otras muchas que podríamos mencionar tienen el potencial de convertirse en una crisis, pero eso depende de la actitud de la persona. Eso depende de tu actitud, depende de mi actitud ante cada una de ellas. En el relato bíblico que se está utilizando como base para esta lección, se observa que hay turbación, hay miedo, hay temor que provocan las palabras de Goliat. Y el pueblo, ¿cuál es la reacción? ¿Enfrentarlo verbal y físicamente? No, simplemente salieron huyendo. Esa fue la reacción del pueblo. O sea, y esta actitud, cuando usted sale huyendo, usted no resuelve. El hecho de usted esconderse ante el problema no lo resuelve. El hecho de usted cerrar sus oídos y simplemente no escuchar no resuelve el problema. El ponerse a dormir y dormir y dormir y dormir y dormir y lo único que quiero es dormir porque no quiero saber de nada, no resuelve el problema tampoco. Ahogarse en el alcohol no resuelve el problema. Utilizar drogas no resuelve el problema. Al contrario, todo esto que estoy diciendo, en lugar de ayudarle a resolver, lo que hace es que expande, intensifica la crisis, le da más duración, es más, le da largas, como decimos en buen puertorriqueño. Le das largas al asunto y la crisis va aumentando. E igual que la bolita de nieve que usted tira por una pendiente, aquellos que han tenido esa experiencia, va de una pequeña y se va convirtiendo y va adquiriendo más y más, y al final se convierte en algo monstruoso que nadie puede detener. Pues así es una crisis si usted no la atiende, así es el problema.
si usted no lo atiende a tiempo? Pues el ejército de Israel simplemente quedó horrorizado ante la imagen que tenía de frente de un hombre que era un hombre. O sea, lo primero que cuando uno hace el análisis del pasaje se da cuenta, era solo un hombre, que era alto, que se veía fuerte, que tenía una gran armadura, pero seguía siendo un hombre. No era un dios, no era un ángel, no era un demonio, no era un robot. Bueno, no cabe la palabra robot para ese tiempo, pero de todas maneras seguía siendo un hombre. O sea, un ser humano que tiene debilidades, pero ellos no las veían, no eran capaces de verlas porque el miedo, porque el terror simplemente les cegó y no veían forma de poder enfrentarlo y resolver la situación. Eso, hermanos y amigos, eso es lo que sucede cuando nosotros no enfrentamos los problemas, cuando no enfrentamos las crisis. Simplemente la incertidumbre, el miedo, el temor, el terror, la falta de orientación, la negación a la búsqueda de ayuda, eso lo vamos a decir más adelante, hace que el problema se intensifique, que crezca y parezca que no tiene solución. Las crisis provocan muchos efectos, lo hemos señalado, que hacen a las personas actuar de diferentes maneras ante ellas. Algunos buscan la protección y el control de personas fuertes. Mira, hay personas que dicen, mira, identifican a esta persona, a este familiar o a este amigo que les puede ayudar y lo utilizan, y eso es bueno. O sea, cuando pueden tener a una persona que les ayude, les oriente, les pueda guiar, es bueno. Lo malo sería que creen dependencia de esta persona y la persona pues después no sepa cómo guiarle a usted para que usted siga solo. Porque usted no puede crear una dependencia excesiva de alguien que después todo lo que va a hacer en la vida tenga que llamarlo o tenga que depender de él. No, porque tampoco funcionaría usted está sustituyendo de una crisis por otra, porque entonces el día que esa persona no esté, se formó otra crisis. El día que esa persona le diga no puedo, se formó otra crisis. O el día que esa persona te diga no te voy a ayudar más, ya se acabó el mundo. O sea, así que no es que sea malo buscar a alguien de apoyo. El problema es que se convierta en un sustituto y la persona entonces dependa para todo de esa otra persona. Otros, ¿verdad?, en reacción a la crisis, buscan que se les ame, buscan amor. Se sienten solos, se sienten desamparados, se sienten tan vulnerables que buscan que se les quiera. Entonces buscan el amor, buscan la simpatía, el cariño de otras personas. Cosa que también es peligroso, porque ante una persona tan vulnerable, cualquiera le puede engañar. Cualquiera puede simplemente aprovecharse de su sensibilidad, de su sentimiento de desamparo para aprovecharse de usted. Así que eso pues también es algo que tenemos que cuidar. Estamos hablando, ¿verdad?, de los efectos y lo que las personas hacen ante los efectos, ante una crisis. Otras personas se sienten culpables. El sentimiento de culpa es otro efecto de la crisis. Entonces dicen, fue mi culpa, fui yo, fui el que lo causé. Miren, yo he hablado en mi experiencia ministerial, casi siempre sucede con damas. Muchas damas que en crisis matrimoniales se sienten o se les hizo pensar que el problema del matrimonio fue causado por ellas, cuando el sinvergüenza era él. Pero ellas cargaron sobre sí esa acusación o ese señalamiento de que la causa del problema eran ellas.
Y después de haberse destruido el matrimonio o haberse divorciado, simplemente ellas siguen pensando que el problema fueron ellas. Fui yo el problema, fui yo, mea culpa. Y todavía se dan en el pecho diciendo que son culpables, cuando en la realidad no lo es. Pero puede ser el otro extremo también. Hay otros que en lugar de echarse la culpa, no, la culpa es del otro, la culpa es de los demás. ¿Okay? Entonces culpan a todo el mundo por lo que nos pasa. Todo el mundo tiene la culpa. Todo el mundo me quiere hacer daño. Aquí nadie que se acerca a mí es para hacerme bien. Todo el mundo me hace daño. Si encuentran una hoja en el patio, el vecino me está tirando las hojas para acá. Si encuentran que un perrito pasó, ese perro está todos los días, pasa por aquí y lo que hace es ensuciarme porque la tiene cogida conmigo. Ese pasa un carro y pita bocina, todos los días pita bocina porque eso es lo que me tiene mal, la bocina. Y todo, mire, todo el mundo, todo es culpable. Pero no se fija a sí mismo, no mira hacia sí mismo de que es que él o ella tiene un problema, tiene una crisis y no quiere para nada reconocer eso. Y acuérdese que ante todo problema y crisis el primer paso es reconocerlo. Si usted no lo reconoce, nada podemos hacer. ¿Okay? Así que cuando usted vea que alguien o usted mismo siente que le está echando la culpa a todo el mundo, mire, ese efecto de la crisis, pues tiene que trabajarlo y eliminarlo inmediatamente. Tiene que aprender a manejar y a eliminar ese sentimiento de echarle la culpa a los demás, porque usted, créame, conozco personas, inclusive familiares, que viven simplemente atormentados por la idea de que todo el mundo le quiere hacer daño y todo el mundo tiene culpa de su crisis, de su desgracia, y viven acusando a todo el mundo de lo que les pasa, cuando eso no es así. Otros reaccionan negativamente a la ayuda que un consejero o una persona les quiere dar, pensando que no necesitan ayuda. Y también los he conocido, hermanos, personas que tú le dices, ¿te puedo ayudar? No, yo no necesito ayuda. Se están casi muriendo, tienen una situación terrible, pueden estar que están prácticamente sin alimento, sin agua. Estoy poniendo esto como ejemplo, ¿no? Y usted dice, ¿necesitas algo? ¿Te traiga algo? No, yo estoy bien. Y yo, pero entonces tú miras la condición y dices, pero ¿cómo va a estar bien? Si no tiene nada. No, pero yo estoy bien. Mira, tú deberías. No, yo no tengo que ir a ningún sitio. Pero si tú fueras, no, yo no necesito ayuda. Yo estoy bien. Pero mira que en tal lugar te pueden ayudar, te pueden orientar. No. Si ya yo leí, ya yo busqué, ya yo sé. Pero no buscaron, no leyeron, no han hablado con nadie. Simplemente se niegan rotundamente a recibir ayuda. Y eso es otra reacción a la crisis. Simplemente negación de todo tipo. Están metidos en el hoyo, pero no quieren que nadie le tire una soga. Están metidos en el agua, pero no quieren un salvavidas. O sea, esa es la realidad de muchas también personas que reaccionan a las crisis de esta manera. Así que es importante que para enfrentar y superar una crisis se busque ayuda. Eso es importante. Busque ayuda. Busque ayuda de su pastor, busque ayuda de algún amigo. Si usted tiene que ir a un psicólogo, mire, vaya. Hay psicólogos cristianos muy buenos que pueden ayudarle en el proceso de guiarle. Eso no quiere decir que usted esté loco. La gente a veces piensa, el psicólogo, yo no estoy loco. No, tú no estás loco. Es una persona que te va a ayudar, te va a guiar en el proceso de identificar aquellas cosas que te están causando la crisis o te están causando el problema para que trabajes con ellas. O sea, no estamos hablando de que estás desquiciado ni mucho menos. O sea, un psicólogo te ayuda, un psiquiatra te medica. Pues mejor un psiquiatra
te puede dar 2 o 3 pastillas y te pone a volar y vas a estar ahí tranquilito, pero no estás resolviendo el problema. Sí, tienes que aprender a través de ayuda, puede ser un pastor, puede ser un consejero clínico, puede ser una persona, un psicólogo que te vaya guiando en el proceso para que tú identifiques y tú resuelvas, porque ellos no van a resolver por ti. Es que tú identificas y tú puedes resolver. Así que tenemos que buscar ayuda. Hay quienes, antes de producirse una crisis, ya son víctimas de una debilidad emocional. O sea, hay personas que tienen un problema emocional y ante cualquier situación, pues simplemente se desmoronan y tienden a exagerar las cosas por insignificantes que parezcan. Ahorita les mencionaba un ejemplo sencillo, o sea, cayó una hoja en el patio y es que el vecino me está tirando la basura para mi patio. O sea, esto es una cosa simple, o sea, yo le puedo contestar el teléfono y le digo, ay, perdóname, pero ahora, yo te llamo ahorita porque ahora no puedo, y ya no quiere hablar conmigo, ya me odia, o sea, por cualquier cosa simple lo hacen una cosa grande, una cosa enorme. Así que y exageran las cosas insignificantes. A veces no se sale de la crisis cuando nosotros nos empeñamos, nosotros nos empecinamos en ver la realidad diferente a lo que es y negamos y siempre negamos ¿saben por qué? Para no tomar la iniciativa de enfrentar y superar esa situación. El pueblo de Israel se enfrentó a Goliat, miraba a Goliat. Goliat venía y los desafiaba. ¡Manden a un hombre! Y decía Goliat, estoy tratando de imaginarme cómo era. Manden a un hombre que pelee conmigo. Y todos los veían grandes y poderosos y decían, no, yo no puedo. El tipo es más grande que una colina. Es demasiado grande, tiene la fuerza de 20 elefantes. Mira, era un hombre, como dije ahorita, pero ellos exageraban lo que veían. O sea, simplemente la realidad que tenían de frente no la podían ver. No veían que era un hombre. Simplemente un hombre, como dije ahorita. Y claro, no puedo luchar contra él, es demasiado fuerte, es demasiado grande, pero a veces saben que esta actitud es, no quiero hacerlo, no quiero enfrentarlo, no quiero superarlo, simplemente no quiero. En buen puertorriqueño, no me da la gana. Pues entonces, nadie puede por ti hacerlo, tú tienes que hacerlo. Si tú no lo quieres hacer, nadie lo puede hacer por ti. Así que para vencer una crisis, hemos dicho que el primer paso es reconocer que tú puedes, a través de las ayudas adecuadas, enfrentarla y buscar la solución correcta. Así que no actuemos. Importante, ya concluyendo con esta lección en este día, no actuemos ni hablemos como el pueblo de Israel, que cada vez que se le presentaba una crisis, se le presentaba un mal momento o se le presentaba una transición que no era tan fácil, una transición adversa en el camino en el desierto, pues simplemente se quejaba, vociferaba, hablaba mal de Moisés, hablaba mal de los líderes, pero se olvidaba de todas las maravillas y todos los milagros poderosos que el Señor, Dios Todopoderoso, había obrado en favor de ellos. Se olvidaba de cómo con mano dura los sacó de Egipto, cómo les proveyó maná, cómo les proveyó agua, cómo les proveyó el que su calzado y sus ropas no se pusieran viejas, cómo se multiplicaron aún en el desierto, cómo no se enfermaron ni siquiera en toda esa trayectoria. Se olvidaban de todos esos milagros cada vez que enfrentaban un pequeño problema.
pues no seamos nosotros así. No actuemos nosotros como el pueblo de Israel, que se olvidaba de las grandes cosas que Dios había hecho por ellos. ¿Por qué? Porque la fe se demuestra en la consistencia. Todos los días yo me levanto y doy gracias a Dios y digo, este día lo voy a enfrentar porque Dios está conmigo. Y no importa las circunstancias, los problemas o las situaciones que puedan venir en contra mía, más fuerte es el que está conmigo que el que está en contra mía. Ese es el pensamiento correcto, apoyándonos en la experiencia, como decíamos la semana pasada, de los encuentros que ya hemos tenido con nuestro Señor. Dios Todopoderoso está con su pueblo. Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, lo afirmó cuando ya iba a abandonar a los discípulos, diciéndole, ustedes hagan su trabajo, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo dijo el Señor. Nosotros lo tomamos con fe y lo afirmamos. Por eso tomamos la palabra del Señor cuando nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Santo es el nombre del Señor. Glorificado el nombre del Señor. Vamos a dejarlo aquí, porque nos apasionamos con la palabra del Señor y seguimos. Y todavía nos queda la semana que viene con el tema de la crisis dentro del pasaje que estamos viendo de 1 Samuel capítulo 17. No dejen de estudiarla, sigan leyendo, sigan mirando ese pasaje, repasen la lección y junto a mí estudiémosla, profundicémosla y sobre todas las cosas vamos a ponerla en práctica para la gloria de su nombre. Dios te bendiga. Te dejo con mi esposa Sandra con el resumen y la oración final. Que este día sea uno lleno de bendiciones para todos. Dios te guarde. Bien, finalizada esta parte del análisis, podemos resumir y hemos visto, ¿verdad?, cómo nuestra mente ha corrido por diferentes momentos de nuestra vida o de personas que conocemos. Hemos visto cómo el Señor ha puesto un gran efecto en nuestros cuerpos cuando recibimos malas noticias, cuando recibimos diferentes momentos difíciles para cada uno de nosotros. Aprendimos en la lección la iniciativa propia basada en la fe en Dios y la capacidad que nos da para enfrentar y superar la crisis. Aprendimos también las palabras y consejos no adecuados ni útiles a la decisión que tomamos cuando son frutos de modelos conflictivos que no han arreglado su crisis. Esta lección nos demuestra que la presencia de Dios está para ayudarnos a resolver situaciones difíciles. Y esa presencia es continua si contamos con Él en todo momento. Hemos aprendido que al enfrentar nuestra crisis lo haremos con nuestras herramientas, porque Dios nos multiplicará todo lo que nos coloca en desventaja con los problemas que enfrentamos. Hemos aprendido que una vez se dan los pasos iniciales en la lucha, nada nos debe amedrentar para provocar nuestra retirada si ponemos a Dios por delante. Y aprendimos que el epílogo de nuestra lucha contra gigantes que nos amenazan será verlos caídos a nuestros pies y no nosotros caídos a los suyos.
Muy buen mensaje para todos nuestros corazones. Y como bien decimos, ¿verdad? Compártelo. Compártelo porque cada persona debe entender y debe hacerse eco de este mensaje tan precioso. Terminamos con la oración que va a aparecer. Vamos a repetirla, vamos a hacerla nuestra. Estamos estudiando el tema de la crisis, un tema muy pertinente, muy importante. Así que comparte esta oración conmigo. Señor, gracias por ayudarme a identificar la crisis que hay en mí y los efectos que ésta me ha provocado. Ya tomé la iniciativa de cambiar y me he mantenido constante en ella hasta estar seguro de que alcancé mi meta. Sé que el enemigo se ha molestado y me ha tentado a no seguir porque me quiere lastimado y herido, para que no tenga paz ni la proyecte a los demás. Gracias, Señor. Soy libre. En Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, síganse cuidando, los queremos mucho y lo hacemos con mucho amor. Gracias por todo.